Continuamos en Las Cuatro Esquinas y durante estos días hemos querido dedicar las entrevistas centrales de nuestro programa a conocer a los que se van a convertir en verdaderos protagonistas en un acto que va a tener lugar en la iglesia de San Juan de Dios este próximo día 16, a partir de las 12:30, en la que con motivo de la festividad de Santa Eufemia se van a entregar designaciones, entre ellas la medalla de oro de la ciudad, que la va a recibir en nombre de todo el Colegio Profesional de Procuradores la decana, y no sé si también el decano de honor, pero seguro que estará allí presente, de este colegio que hoy nos acompañan. Carmen Mayor Morente, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Jerónimo Vidal Romero, decano. Vida Romero, perdón, muy buenas noches. Buenas noches. A ambos bienvenidos y en primer lugar trasladarle pues las felicitaciones de todo nuestro equipo, yo creo que de toda la sociedad por esa designación. Muchísimas gracias. ¿Cómo recibieron la noticia? ¿Cómo la valoraron? ¿Cómo fue el momento? Pues me toca a mí. Pues hombre, nos llenó de orgullo y de satisfacción que se reconociera algo por la que concretamente siempre hemos llevado una gran lucha, porque siendo el colectivo profesional más antiguo de Antequera, pues hasta ahora habíamos pasado desapercibidos. Gracias a Dios que esta corporación le está reconociendo el mérito, no nuestro, sino de toda la historia, de Antequera. Los datos de nuestro colegio, antiguamente, antes de que existiera la ley de colegios profesionales, eran gremios, y datamos en Antequera de 1500. No hay otro que funcionando hoy tenga esa antigüedad. 6 siglos de historia, que ya de por sí es justificación para poner en valor la solera por la propio elemento, el concepto antigüedad. Pero es que además se ha mantenido en el tiempo y es muy específico el caso antequerano. Y yo creo que hay un dato, además de la antigüedad, que es el primero que nos ha contado el señor decano de honor, el hecho de que, a lo mejor no todo el mundo lo sabe, pero Antequera alberga uno de los 2 únicos colegios profesionales de procuradores de Andalucía que no se encuentra en donde están los otros 8, que es en las capitales de cada una de las 8 provincias andaluzas. ¿Cómo puede ocurrir esto? Ustedes que conocen un poquito más la historia, cuéntenos un poco, y yo creo que enlaza mucho con la antigüedad también que mencionaba Jerónimo, ¿verdad? Sí, porque cuando salió la ley de colegios profesionales, pues se dispuso que en todas las ciudades con audiencia tenía que existir colegio, y Antequera fue audiencia. Antes de la división provincial fue audiencia, y por esa razón es la existencia de nuestro colegio en Antequera. Como tal colegio, porque ya he dicho que como gremio ya venía desde 1500. Bueno, eso nos ayuda a explicarlo. Han sido muchísimos los momentos históricos que han hecho, además del propio hecho en sí de que Antequera albergue uno de los colegios, pues que este colegio haya puesto en valor a nivel incluso nacional el nombre de Antequera. Uno de los capítulos fue concretamente el momento en el cual se creó el Consejo Andaluz, que ocurrió en paralelo tras la transición a raíz de la creación de toda la autonomía española. Sí, al crearse la autonomía y existir una transferencia de competencias de justicia a la Junta de Andalucía, pues hubo que crear el Colegio Andaluz de Colegios de Procuradores, lo mismo que se crearon Colegio Andaluz de Colegios de Abogados, etcétera, etcétera, todas las demás competencias transferidas. Y eso tuvo lugar, todas las conversaciones de este tema tuvieron lugar aquí en Antequera, que es donde nos reuníamos. Si bien hubo una o dos fuera de Antequera, pero prácticamente la mayoría se tuvieron aquí en Antequera, todas. Y me han dicho que estuvo presente, bueno, pues el que actualmente es decano de honor, ¿no? Jerónimo. Lo vivió muy en primer plano. Lo viví de cerca porque además era yo entonces el decano y me tuve la competencia de tomar parte en todas esas conversaciones. Bueno, pues vamos a hablar de todo ello en una noche en la que queremos conocer un poquito más el perfil profesional de un procurador, que yo creo que es por donde hay que empezar. Y luego hablaremos de alguna anécdota histórica, porque 6 siglos dan para mucho, y además son 6 siglos
constatados, con documentos que se pueden consultar en el archivo histórico, por lo que ustedes me han contado. Pero vamos a empezar por el principio. ¿Cuál es la diferencia entre un procurador? ¿Por qué siempre acompaña la firma de un procurador a la firma de un abogado cuando tenemos algún tipo de documentación que entregamos en el juzgado? Para que la gente entienda bien, porque seguro que hay mucha gente todavía que no sabe muy bien diferenciar ambos perfiles. Pues mira, un procurador es la persona que representa al ciudadano en los tribunales. Es normal que la gente lo desconozca porque es una labor, si bien importante, pero que pasa totalmente desapercibida. Todo el mundo sabe la función que ejerce un abogado, pero todo el mundo desconoce, hasta mis propios hijos desconocen la función que hace el procurador. Y el procurador se dedica a representar al ciudadano en un tribunal, es el que se encarga de toda la tramitación del procedimiento, es el que se encarga de la presentación de los escritos, la recepción de las notificaciones y es el que todos los días va al juzgado a darle ese impulso que necesita el procedimiento para que ese pleito vaya marchando dentro de los plazos y como de verdad tiene que ir. Si no existiéramos nosotros, los pleitos serían un cúmulo de papeles archivados que nadie le daría ese empujoncito que hay que darle todos los días. Y nosotros nos dedicamos a eso. Es decir, si no existiera un procurador y hay un ciudadano que dice, no, yo me ocupo, es casi que sería imposible, ¿no? Incluso pagándole horas a su abogado, ¿no? Lo podría hacer, pero es complicado porque no dispone del tiempo necesario para estar allí día a día vigilando los procedimientos. Nosotros, aparte de presentar los escritos, recibir las notificaciones, también hacemos actos de comunicación. Si un juzgado no puede hacer una notificación porque se le han mandado varias citaciones a alguien y no la recibe, nos la entregan a nosotros vamos personalmente a notificarle al que sea pues lo que haya que notificarle, un auto de embargo, un requerimiento, una sentencia, lo que sea. O sea que nosotros también hacemos una labor, no solo en el juzgado, sino también una labor en la calle de comunicación de todos los actos del juzgado. Y entonces si faltamos nosotros, hombre, se puede hacer, pero iría más lento y el engranaje no encajaría tan bien, evidentemente. Sin perder de vista la faceta de ejecución de sentencias, que esa es total del procurador. Todos los trabajos que hay que hacer en la ejecución de sentencias del procurador entero. Nosotros también nos encargamos. Requerimientos, lanzamientos, embargos, etcétera, etcétera, etcétera. Los famosos lanzamientos, nada populares, lo hacemos nosotros. ¿Los notifican ustedes? Porque no. Una cosa es notificar y otra es ejecutar la sentencia. Sí, nosotros nos encargamos de ir al domicilio que sea y que se vaya esa persona. Hay veces que tenemos que ir con la policía. Bueno, yo creo que ese solo es un ejemplo gráfico del nivel que tiene o el nivel de trabajo, ¿no?, que supone esto de ser procurador. Conociendo un poquito más el perfil, hacemos ya ese repaso cronológico que estábamos haciendo. ¿Cómo saben ustedes que lleva desde 1500? Porque los datos están en el archivo histórico de Antequera. Pero es que además tienen uno en concreto, un documento que es el que hacen a ustedes, bueno, pues enarbolar como bandera, sé que somos de los más antiguos de Andalucía del siglo XVI. Sí, e incluso tenemos actas del Pleno Municipal autorizando el funcionamiento como tal gremio. Hay uno que aparece la figura de Diego de Alarcón. Diego de Alarcón es el primer procurador que tenemos constancia que existió en la ciudad de Antequera, que creo que se encargó de un pleito famoso que hubo entre la ciudad de Antequera y la villa de Archidona, y por eso sabemos que es el primer procurador del que tenemos realmente constancia, allá por el 1530 o algo así. ¿Dónde estaba la sede entonces? Que esa es otra, ¿no? Que ahora no nos imaginamos que ahí pudiera haber sido un colegio. Pero era una hermandad, ¿no? Exacto, empezó a funcionar como una hermandad del Santo Crucifijo, creo que fue, y era junto con un gremio que era de procuradores y escribanos, y su sede estaba en la iglesia de San Agustín, en el convento de San Agustín. Y desde entonces hasta hoy ha habido momentos en los que no había constancia de si siguiera o no ha seguido funcionando, ¿no? No, han seguido funcionando, vamos, siempre. No teniendo ninguna interrupción. No, ininterrumpidamente. Lo que no tenemos es archivo suficiente en nuestro colegio para poderlo atestiguar. Sin embargo, en el archivo histórico de la ciudad sí, porque por ejemplo, en 1600 y algo, sí. Se hizo una escritura pública con una promesa con motivo de agradecimiento de un milagro que se cuenta que sucedió en Santo Domingo, que estaban volteando las campanas
motivo de una de las novenas, de aquellas cosas, y el badajo de la campana se soltó y cayó en medio del público sin herir a nadie, estando la placeta aquella de Santo Domingo totalmente llena de gente. Se concedieron milagros y se constituyó una promesa, una ofrenda de no sé cuántas misas, de no sé cuántas cosas, y se constituyó en escritura pública que firmaba el colegio, el gremio de procuradores y escribanos, y firmaban todos, y hay una cantidad de pliegos con las firmas de uno y de otro. Sí, sabemos que hay y es 1600... Pero como profesionales o como... Sí, ya como profesionales. Y ya incluso... O sea, dando fe, por decirlo así, porque entiendo que serán los escribanos notarios, ¿no?, de aquel entonces, de que como se había producido un milagro, pues vamos a hacer esta ofrenda. Eso. Entonces ustedes corroboraban que se había hecho ese compromiso. Y se hizo, constituyó en escritura pública esa ofrenda, 1600 no sé cuánto, y ya figura. Y anteriormente la que yo le he dicho de pleno municipal. ¿Y qué nos pasaba con los archidones? ¿Tiene algún dato de este pleito bueno, en concreto? No sé exactamente. ¿Es el primer pleito de los procuradores antequeranos? No sé por qué de hecho ahora el colegio abarcar Antequera y Archidona, no sé en aquel momento por qué fue ese pleito. Pero por ese pleito, por lo que sabemos, porque como ese pleito todo lo encabeza Diego de Alarcón como el primer procurador del que tenemos realmente constancia. Pero el motivo no lo sé sinceramente. Habrá no te puedo que decir. contactar con Pepe Escalante, que es el archivero municipal, que nos busque que además, qué nos pasó con los archidoneses. Sí, y además lo que podemos buscar tenemos seguro, porque todos esos datos nos los facilita él. Y además hay que darle las gracias públicamente porque nos ha hecho una labor de investigación increíble para que nosotros podamos saber más o menos cómo viene nuestro colegio. Perteneció a nuestro colegio, estuvo dado de alta como procurador. Y desde entonces pues nos une con él una gran y estrecha amistad, y él se preocupa muchísimo de todas las cuestiones del Colegio de Procuradores, y entonces siempre que en su trabajo encuentra algo relativo a nosotros, toma buena nota y nos lo comunica. Estoy plenamente convencido que es casi algo que hace habitualmente Pepe Escalante, ¿eh? Porque es periodista, pues yo cada vez que lo llamo me cuenta la historia de tal, pues yo cada vez que lo llamo y soy abogado. Es que es fantástico. Sí, desde aquí tenemos que, por supuesto, dejar claro que es así de servicio este hombre. Sí. Desconocía su vinculación, dicho sea de paso. Sí, fue procurador. Bueno, es que no todo el mundo sabe que a lo mejor Adolfo Suárez fue procurador antes de ser presidente del gobierno y todo, o sea que... Bueno, hay que partir de la base de que era difícil que muchos supieran quién era de los celebrities de aquel entonces, procuradores o no, porque muchos a lo mejor se han enterado de lo que es exactamente la función parece que nadie sabe, pero bueno, hay otro procurador ilustre. Pero para eso sirve la tele también, para formar un poco, y entonces, ahora continuamos con esos momentos en los cuales Antequera estuvo a punto de perder esa solera que ahora, a la que ahora rendimos homenaje el 16 de septiembre de 2014, tropecientos años después. Porque Antequera estuvo a punto de quedarse sin colegio de procuradores, o hubo un momento al menos, o varios momentos de tensión, Málaga se lo quiere llevar, y luego algún momento en el cual se redujo el número de procuradores hasta 12, ¿no? Sí, en un principio los procuradores eran un número clauso, y entonces se fijó para Antequera 23, que 23 en aquel entonces estaba muy bien, porque a lo mejor Málaga o Sevilla podían tener 50 o algo así. O sea que ya eso indica la importancia que tenía la audiencia de Antequera en aquel momento. Hoy tenemos 24. O sea que hay uno más que hace varios siglos. O sea que la audiencia en aquel momento tenía mucha envergadura. Después se redujo a 12 y después ya con la última reforma que hubo, pues ya es libre. O sea, toda la persona que quiera, que tenga la carrera de Derecho, que haga el curso y el máster de especialización, se puede colegiar como procurador. Y en aquel entonces se redujo ese número clauso a 12, ¿no? A 12. Hubo un tiempo que se necesitaban más requisitos para ser procurador que para ser abogado. Porque terminabas Derecho, te dabas de alta en tu colegio y ya ejercías de abogado. Sin embargo, terminabas Derecho y tenías que obtener el título de procurador que te lo daba el Ministerio de Justicia. Y mientras no tenías ese título no podías darte de alta como procurador. O sea, había un requisito más. Bueno, y estamos hablando de esos otros momentos, por repasar capítulos históricos, en los cuales los procuradores eran figuras muy demandadas, ¿no? Que casi se buscaba antes que el abogado. Sí, pues, eso que históricamente sí, históricamente el cliente era del procurador. Y el procurador pues tenía
una serie de abogados a los que les mandaba trabajo según la especialidad de cada cual. Algo semejante a lo que hoy día sucede con la medicina, que tú acudes al médico de cabecera, al médico de medicina general, y este es el que te deriva hacia el especialista que puedas necesitar. Antiguamente era así como funcionaba nuestro trabajo. O sea, ustedes buscaban al abogado que mejor experiencia pudiera tener en relación al caso. Como el procurador trabaja con todos los abogados, pues conoce cuál es la especialidad más adecuada a cada uno de ellos y le mandaba el asunto a ese abogado como más idóneo. Y ahora es un poco al revés. Ahora es totalmente al revés. Quizá porque por una situación de oferta-demanda, ¿no? Porque exacto, y porque bueno, por la... Totalmente. Ahora es totalmente al revés. Ahora es normalmente la gente cuando tiene un problema acude a un abogado, el abogado pues ya estudia el asunto y ya decide si va a intervenir, va a poner un pleito en el juzgado o no va a poner un pleito en el juzgado. Si necesita se va a poner un pleito, evidentemente necesita un procurador y es el abogado el que se dice, pues mira, este asunto lo va a llevar este procurador. Ahora funciona totalmente al revés. Teniendo en cuenta que al procurador nos toca siempre bailar con la más fea, porque llevamos la parte más desagradable, dijéramos, de los pleitos. Entre otras cosas, el tema de la cuenta, de cobrar y de pagar por cuenta de nuestro cliente, de tenerle que pedir dinero a nuestro cliente para sufragar los gastos de ese procedimiento, incluso hasta cubriendo minutas. Esa parte el abogado no la padece. Claro que luego, si gana, el mérito es para el abogado y si pierde, el perjuicio, la falta de mérito también es para él, no para nosotros. Quedan para lo bueno y para lo malo no tanto, pero para lo bueno sí quedan en segundo plano, ¿no? Es lo que tiene... Así es. Bueno, parecen ustedes, bueno, ahora hablaremos de la situación actual en Antequera como último capítulo que estamos repasando. ¿Cuál es la situación actualmente que tienen? Es decir, porque luego ha habido otro momento en el cual Málaga ha querido un poco absorber Antequera, ¿no? No sé si eso es reciente o más antiguo. No, es más antiguo. Fue una época en que tuvimos muy pocos colegiados, porque no se colegiaban. Concretamente conocí una época en que solo éramos 4. Pasa que eso duró muy poco tiempo, porque coincidió con que se suprimió el partido judicial de Campillo y entonces los colegiados que trabajaban en Campillo pasaron a Antequera, ya subió nuestro número. Se suprimió, porque estuvo suprimido bastante tiempo, el partido judicial de Archidona y también vinieron a trabajar a Antequera todos y entonces ya nuestro número creció como consecuencia de esas adscripciones nuevas. Actualmente, sí, después cuando ya se hizo las demarcaciones judiciales y se creó partido judicial también en Archidona, Antequera dejó de ser colegio local para convertirse en colegio de Antequera y Archidona. Bueno, si hubiera dado una rueda de prensa a la decana del Colegio de Procuradores y hubiera turno de preguntas, llegarían las típicas preguntas sobre problemáticas actuales. Por ejemplo, los abogados están en pie de guerra por ejemplo, los cobros que reciben por el tiempo y forma, o sea, porque no se corresponde al tiempo y forma que ellos querrían, los retrasos y por la propia cuantía o honorarios que se le abonan por los servicios de turno de oficio y tal. Al respecto de esta problemática, esa reivindicación es compartida por los procuradores. Nuestra, la compartimos totalmente. Nosotros también sufrimos el tema del turno de oficio. De hecho, si alguien no tiene ingresos suficientes, se le nombra un procurador que le represente de oficio. Y padecemos los mismos problemas que padecen los abogados. O sea, la Junta de Andalucía no se gestiona todo lo bien que debería, paga poco y mal. O sea, esa reivindicación la asumimos totalmente los procuradores también. Tenemos como frentes abiertos pues el Partido Judicial de Antequera, pero que parece que el Partido Judicial de Antequera va a permanecer, pero bueno, que está ahí la ley de planta que no sabemos si quedará al final o no quedará. Si evidentemente al final el Partido Judicial desapareciera, que parece que no, pues el colegio también desaparecería porque ya no tiene razón de ser. O sea que frentes abiertos tenemos muchísimos. Tenemos la ley de servicios, que también es otro frente que tenemos ahí abierto peleando, que parece que también va a salir bien, pero bueno, que también nos tienen un poco en vilo. O sea que de tranquilos nada. Retrasos en la administración de justicia. ¿Cómo están esos
juzgados que hay en Antequera y que ustedes conocen también en el día a día? Antequera, yo le puedo decir a todos los antequeranos que tienen la suerte de que en Antequera, los 3 juzgados que hay en Antequera funcionan fantásticamente bien. O sea, objetivamente, objetivamente es compartido además. Exacto, y además compartido por todos los profesionales que nos dedicamos a esto, tanto abogados como jueces. Además, el Partido Judicial de Antequera es un partido que a los jueces les gusta mucho porque es un partido que se trabaja cómodo, bien, y van las sentencias rápido y los pleitos salen. Siempre ha tenido muy buena fama entre los profesionales, los jueces que vienen aquí destinados, que no son de Antequera, que vienen y que cuando ascienden pues se marchan. Pues tenía Antequera y sigue teniendo muy buena fama, por ser un juzgado, unos juzgados donde los profesionales nos llevamos muy bien y nos respetamos perfectamente unos a otros, nos llevamos muy bien con los juzgados y nos respetamos recíprocamente lo mismo, o sea, que hay muy buen ambiente de colaboración y de trabajo. Y eso ha sido siempre. Antequera siempre ha sido excepcional en ese sentido. Yo soy hijo de juez, de un juez que vino a Antequera y luego ya yo no vi, me quedé en Antequera, era acabó en Granada. Y conozco perfectamente ese mundillo y ese comentario. Y se lo recomendaban unos a otros. Mira, que no sé qué hacer, pido Antequera. Hombre, pues pídela porque va a estar muy a gusto y muy bien en Antequera. Y eso siempre ha sido. Hemos sido una gran familia. Siempre. Entre los profesionales. Sí. Pero los usuarios del servicio de justicia, igual. Pues lo disfrutaban. Porque si eran beneficiarios de todo claro, si nos sintonía, ¿no? Si nos respetamos y nos llevamos bien, pues eso nos beneficia al cliente. Lo que pasa es que el usuario a lo mejor no sabe el tiempo que en realidad necesita un pleito. Siempre nos quejamos de que claro, cada uno, yo entiendo que cada persona, su pleito es el más importante y quiere que se solucione ya. Y claro, los pleitos tienen unos plazos que hay que respetar y que se tienen que llevar a rajatabla. ¿Cuánto tarda un pleito en Antequera? En Antequera, si el pleito se tramita bien y no hay nada que se atranque, entre 5 o 6 meses puede estar un pleito terminado. Algo que en primera instancia, el problema es que Antequera es primera instancia. Si después hay apelación, ya va a Málaga, claro. Y Málaga ya es otro mundo. En primera instancia, seguramente habrá mucha gente que dirá, hay que ver, el juzgado ha tardado 6 meses en emitir una sentencia, ¿no? Sí. Pero ¿y si nos cerraran el partido judicial de Antequera Archidona y tuviéramos que depender de Málaga, ¿cuánto tiempo tendríamos que esperar? Pues entonces, años. Pues yo trabajo también en Málaga, llevo asuntos en Málaga y a mí me están notificando en juicio ya para el 2016 y 2017. O sea, que tenemos motivos los antequeranos para unirnos a esa reivindicación de los profesionales de la justicia, para pedir que no nos dejen sin partido judicial, porque seremos los principales perjudicados, ¿no? La diferencia de presentar una demanda en Antequera a presentarla en Málaga, de entrada, en plazo, se alarga muchísimo. O sea que la respuesta la van a tener evidentemente, pero la van a tener en vez de en 5 o 6 meses, en un año, año y medio o 2. Que también hay juzgados en Málaga que funcionan muy bien y muy rápido, pero no son todos. De todo he sabido que lo que sea amontonar es malo. No es lo mismo que tú tengas que venir a Antequera a celebrar un juicio, que tengas que ir a Málaga a la audiencia a celebrarlo. En tiempo no es lo mismo, en tiempos de espera no es lo mismo, en desplazamiento no es lo mismo, en todo no es lo mismo. O sea, lo que es acercar la justicia al justiciable siempre es beneficio para el justiciable. Bueno, pues yo creo que habrá mucha gente que habrá llegado a sus propias conclusiones. Primero habrá mucha gente que habrá dicho, ya sé que es un procurador, y luego habrá mucha gente que empezará, por tanto, a respetar un poco más la figura de ese procurador, que es esa firma que aparece siempre abajo, al lado de la del abogado, en cualquiera de los documentos que recibimos o que se traslada en nuestro nombre, ¿no?, al juez de turno. Pero además creo que hemos aprendido a valorar mucho más que tengamos un partido judicial, que no es el caso de otras comarcas de la provincia y otras provincias andaluzas, gracias al testimonio de los 2 representantes que hoy nos llegan de un colegio profesional que tiene tanta solera como que lleva 6 siglos ayudando a los antequeranos a recibir de la forma más fluida posible la justicia, y uno de los 2 únicos colegios que existen fuera de una capital de provincia, junto con Jerez, que no lo hemos dicho antes. Exacto. Está Antequera, que Jerez también nos lleva un poquito de distancia en número de habitantes al menos. O sea, que tenemos motivos para estar orgullosos y por lo tanto creemos acertada esa decisión de otorgarle a este colegio, a su decana en nombre del colegio completo, pues esa medalla de oro, en este caso en representación de todos los antequeranos. De todos los antequeranos. Enhorabuena de nuevo y muchas gracias. A ti, muchas gracias. Y nosotros lo que vamos a hacer es seguir con más cosas aquí en las 4 esquinas, no se vayan.